Bueno, seguimos adelante con la lectura de la novela. Estamos en capítulo 20, espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? A ver si esta semana o la siguiente podemos darle el cierre. Ya leímos más de la mitad. Bueno, habíamos quedado en esto de la charla que habíamos tenido en Zoom acerca de la madre, ¿no? De qué pasaba con esto del miedo al padre, porque el padre tenía esa actitud. Bueno, vamos a ver si eso se agudiza, si la relación entre los hermanos se hace más fuerte o no. Un domingo de diciembre, antes de las fiestas, Ezequiel vino sorpresivamente, al menos para mí, a almorzar a casa. Lo recuerdo bien. Ese mismo domingo por la tarde Mariano iba a venir a despedirse antes de las vacaciones. Su familia tiene una casa en Punta del Este y todos los años viajan antes de Navidad y pasan allí todo el verano. En algunos veranos anteriores nosotros pasábamos todo enero con ellos en Punta del Este. Este año sería distinto. Mi padre había decidido pasar las vacaciones con la abuela. Tengo muchas cosas que hacer en Buenos Aires, dijo. No puedo darme el lujo de irme tan lejos. Desde el campo puedo viajar y volver en el día y no descuidar los negocios. Así que familia, este año, nada de mar. No sé qué opinaba mi madre al respecto. Yo estaba feliz con la posibilidad de pasar todo el verano en el campo con la abuela. Así estaban las cosas ese domingo cuando abrí la puerta y me encontré con la figura de Ezequiel. Nos dimos un abrazo largo, profundo. Tenía ganas de verte, le dije en un susurro, pero papá no me deja. Me miró y sonrió. Después de comer hablamos y entró a casa con un paso seguro. Yo lo interpreté como una señal de desinterés. No sé qué estaba esperando que hiciera. Tal vez que me rescatara de esa casa donde me sentía profundamente infeliz. Después, pensándolo bien, me sentí como un imbécil por eso. El almuerzo transcurrió lentamente, casi sin hablar, y hablando solo de las vacaciones o de las fiestas. Ezequiel contó que quería pasar fin de año con nosotros en el campo. Pensaba irse de vacaciones en febrero con unos amigos a Villa Gesell. Sé muy bien que la mesa familiar no es el ámbito indicado para hablar de ciertos temas, pero mi familia me parecía tremendamente hipócrita. Nunca se mencionaba a Ezequiel, y cuando se lo hacía, lo he dicho, la mención de su nombre producía chispas. Algunos meses atrás, mi madre lloraba por él, mi padre estaba indignado, y lo peor de todo, al menos para mí, era que me habían prohibido terminantemente verlo. Y ahí estábamos los cuatro, charlando de banalidades, de las fiestas y de las vacaciones. No te creí tan falso, le dije con sorpresa para él y para mí, un rato después del café, cuando nos encontrábamos sentados bajo los pinos en el parque de casa. No te entiendo, ¿por qué lo decís? Por todo eso, dije señalando la casa. Deliciosa la comida, mamá, pasemos las fiestas juntos, papá, le contesté parodiando su voz. Creo que estás confundido. Hizo un largo silencio y prosiguió. La comida de mamá siempre es deliciosa. Y sí, quiero pasar las fiestas con ustedes. Y se rió muy fuerte, a mí me indignó. Pero a mí no me dejan verte, nunca te nombran y si lo hacen no es para nada bueno. ¿Me vas a decir que no te das cuenta de eso? Sí, claro que lo sé, no me subestimes. Pero eso no significa que yo no los quiera, ni que ellos no me quieran a mí. Eso no significa que yo no disfrute de su compañía. Claro, que no todos los días, pero me agrada verlos de vez en cuando. Son mis padres, viví con ellos 18 años después de todo, ¿no? Entiendo lo que vos querés decir, pero me gustaría que vos me entendieras a mí. Hizo una pausa y suspiró. Mirá, yo no puedo vivir con ellos, ya no. Pero mientras viví con ellos algo en los últimos tiempos estuvo bien. Tal vez esto sea un poco confuso para vos, pero es así. Y me contó que él entendía los miedos de nuestros padres y también de cuando vivía en casa y secretos de familia y mucho más. Yo estaba como en trance, fascinado por descubrir a otra persona, a Ezequiel, a mi hermano. Sé que todo esto puede sonar un tanto extraño, pero era exactamente eso, un descubrimiento. Con el agregado de que hablábamos de cosas relacionadas con mi familia que yo ni siquiera me animaba a pensar. Repasándolo a la luz de los años, como lo he hecho tantas veces desde que Ezequiel murió. Cada momento desde que fui a su casa a pedirle explicaciones hasta la última vez que lo vi, me di cuenta de que muchas de las cosas de las que hablábamos eran tan simples que tal vez no merecieran mayores comentarios. Pero para mí eran algo así como la verdad revelada, como pensar el mundo por primera vez. Así lo viví yo, así lo vivía esa tarde de diciembre hasta que llegó Mariano. Acá está el tema de Mariano que habíamos dicho el otro día, algunos se van a sorprender.
Era el primer verano de nuestras vidas que no pasaríamos juntos. No sabíamos que el del año anterior había sido el último. Supongo que una mezcla de la felicidad que tenía después de la tarde con Ezequiel y la excitación de Mariano ante la proximidad de sus vacaciones generaron una química extraña. Pusimos el compact de Dire Straits y nos sentamos en el piso de mi cuarto apoyados en la cama. Pasamos toda la tarde charlando con una intimidad que nunca habíamos tenido. Él me contó cosas de su familia, de su hermana. Yo le conté cosas de la mía y de alguna de las cosas que hablábamos con Ezequiel. Y también nos reímos mucho. Nunca le había pasado tan bien con él. Atardeció. El reflejo anaranjado del sol bañaba la habitación. El equipo de audio ya estaba apagado. Estuvimos un rato en silencio y Mariano me contó que estaba enamorado de María Eugenia, una compañera nuestra desde el jardín de infantes. Algo que jamás hubiera sospechado, ni que estuviera enamorado de María Eugenia ni de nadie. Mariano estaba eufórico porque ella también viajaba a Punta del Este y él pensaba declarársele. Supongo que fue el resultado de todo, la charla con Ezequiel, la confesión de Mariano, lo que me animó a contárselo a pesar de haberme jurado no decírselo a nadie. Ya sé por qué están tan enojados con Ezequiel. Mariano me dedicó una mirada invitándome a seguir. Porque tiene sida. Se quedó en silencio, no preguntó nada, yo lo imité. Supongo que no lo vas a ver más, dijo al rato, como en un susurro. Claro que lo voy a seguir viendo, es mi hermano. Su cara se transfiguró, se puso roja. Seas ridículo, nunca fue tu hermano, durante años no te importó. No lo veas más, ¿te das cuenta que te podés contagiar? Vos sos el ridículo, es imposible que me contagie. Mariano me miró indignado. Es tarde, dijo, y se fue. La magia se había perdido. Nunca más volvió a mi casa. Bueno, Mariano muestra un poco el reflejo de la incomprensión social general, ¿no? En definitiva, esto de lo primero que piensa es en el riesgo de contagio, no en el bienestar de la persona que está enferma. Y también la falta de solidaridad con el amigo. El amigo no le está contando, mirá, tengo sida y acá está mi sangre, ¿sí? Le está contando algo que tiene el hermano y el otro le salta con algo así. Así que en Mariano evidentemente demuestra no ser tan distinto al padre de los chicos en este caso, hasta tal vez peor en su actitud. Capítulo 21. Un par de días antes de Navidad fuimos al campo. Pasamos Nochebuena solos con la abuela. Para fin de año llegó uno de mis tíos, Ezequiel. Yo estaba feliz, al haber tanta gente era mucho más fácil pasar el tiempo charlando con Ezequiel. Ya no tenía dudas, me sentía bien con él, disfrutaba de su compañía. Esos 4 días caminamos por el campo, cabalgamos, hablamos sentados a la sombra de un sauce llorón. Una de esas tardes lo estaba ayudando a preparar café cuando una taza se rompió y le cortó la mano. Me quedé inmóvil y Ezequiel también. Miraba la sangre y la taza. En ese momento pensé en Mariano y si tendría razón. Creo que Ezequiel percibió mi miedo, pero nunca me hizo ningún comentario al respecto. Ese fin de año fue la primera vez que me dejaron tomar alcohol. Una copa de champán en el brindis de las 12. Recuerdo esos días con sumo placer. Cuando se fue Ezequiel y nos quedamos solos mis padres, la abuela y yo había tomado la determinación de hacer algo para verlo más. No sabía qué ni cómo. Lo que sí sabía es que fuera lo que fuera que me acercaba a Ezequiel, el misterio, la curiosidad o lo que fuera, era un vínculo auténtico y verdadero. Tenía que pensar en la forma de que no se rompiera. Bueno, sí, claro, sí, no, ahí no lo dice, es el amor por el hermano, básicamente, ¿sí? La familia, él dice el misterio, la curiosidad, el que no lo dejaran ver. Bueno, no, es el hermano. Y además ahora también tiene, es como la lucha contra la imbecilidad, ¿sí? Lo imbécil del padre, lo imbécil de Mariano, en este caso van a ayudar a esa fuerza para poder ver a Ezequiel. Capítulo 22. Pasó todo el verano sin que se me ocurriera nada. En marzo tendría la respuesta. Nosotros volvimos del campo una semana antes de las clases. Lo primero que hice al llegar fue llamar a Mariano. Quería que me contara cómo le había ido en sus vacaciones y con María Eugenia. Hasta acá, él cree que ese día fue un enojo y nada más, ¿sí? Llamé varias veces a su casa, pero nunca pude dar con él. Tampoco contestó a mis llamados.
Eso me extrañó mucho. Habitualmente después del colegio nos hablábamos por teléfono, rara vez no lo hacíamos. Y esa vez que hacía 3 meses que no nos veíamos, no me contestaba. No encontraba explicación, pero esa semana mi madre me pidió que la ayudara con la casa y con el jardín, su obsesión, que después de tanta ausencia suya estaba bastante deteriorado, y creí que a Mariano podía pasarle algo similar. Esperaba el primer día de clases con ansia. Eran tantas las cosas que tenía para contarle. Llegué muy temprano al colegio y me quedé en la puerta esperándolo. Lo vi llegar desde lejos de la mano de María Eugenia y me alegré por él. Cuando llegó a mi lado me saludó con un hola, frío e impersonal. Pasó caminando casi sin mirarme y fue a buscar un lugar al lado de María Eugenia. Todos mis compañeros estaban extrañados. Nos habíamos sentado juntos todos los años anteriores y ahora yo me sentaba solo a 3 bancos de distancia. Me evitó en todos los recreos. Yo no salía de mi asombro hasta que me di cuenta que me estaba haciendo pagar mi culpa. Yo era el hermano del sidoso. Bueno, acá claramente la discriminación llega por ahí a su punto más álgido, ¿no? El hecho de hablar, y además la palabra fuerte, ¿no? De decir sidoso, como si fuera una carga, como si fuera una culpa con la que uno tiene que justamente cargar, como si fuera una cruz. Bueno, es fuerte el significado social que da el libro en esta parte, ¿no? La ruptura de una amistad claramente a partir de un tercero y por una enfermedad, insisto en el detalle. No le dijo mi hermano es un violador, le dijo mi hermano tiene SIDA. Al volver a mi casa me encerré en mi cuarto a llorar toda la tarde. Esa iba a ser la primera de las muchas muestras de intolerancia que recibiría durante lo que le quedaba de vida a Ezequiel. No podía entender la actitud de Mariano y no tenía el valor de ir a pedirle explicaciones. En los entrenamientos y en la educación física evitaba tocarme. El hecho de pensar que lo vería ignorarme durante todo el año escolar, los entrenamientos de rugby y el colegio secundario, me partía el alma. Mariano había sido mi único amigo desde que tenía memoria. Había sido mi confidente y yo el suyo. Que ahora me diera la espalda era algo que no podía comprender. Me sentía solo, definitivamente solo. Las primeras semanas de clase se me hicieron eternas. El hecho de pensar en estar sentado solo y pasar los recreos sin Mariano me angustiaba profundamente. En mi casa me preguntaban qué pasaba con Mariano, que ya no venía como antes, y yo le explicaba gracias a su relación con María Eugenia. A principios de abril logré sobreponerme a la situación y armarme una coraza para que pareciera que no me importaba. Los demás chicos de la clase nos habían preguntado qué había pasado entre nosotros y los dos, cada uno por su lado, contestamos lo mismo, que nos habíamos peleado. Debo reconocer que en ese momento, a pesar de que sabía cómo había impactado en él la enfermedad de Ezequiel a tal punto de terminar nuestra relación, valoré ese pequeño gesto, que entendí como un homenaje a lo que había sido nuestra amistad, no revelar los verdaderos motivos de la distancia. Con el tiempo comprendí que no me hacía ningún favor, que no tenía que agradecerle nada, que la enfermedad de Ezequiel no era algo vergonzante, pero a esa edad y con el sentimiento de soledad que experimentaba, no lo hubiese resistido. Gracias a eso tomé la mejor decisión, la más adulta que he tomado en mi vida: cambiarme de colegio. Decidí ir al Nacional Buenos Aires, el único lo suficientemente prestigioso, además del que iba, que mi familia toleraría. Convencer a mi padre me costó mucho, pero su padre había egresado de allí, con medalla de oro, y parte del prestigio familiar había pasado por sus aulas. Después de semanas de súplicas y argumentaciones, logré convencerlo, y nos pusimos a buscar el mejor instituto para preparar mi examen de ingreso. Mi padre me advirtió que el ingreso era serio, que era mucho lo que había en juego, mucho lo que estudiar, que tendría que dejar rugby, bueno, no menos que jugar al rugby, que era una de las cosas que yo quería, un lugar donde evitar a Mariano, y que no toleraría bajo ningún concepto mi fracaso. Encontramos el instituto, el mejor, el más caro. Para mi padre esos dos conceptos son sinónimos, y me inscribí. El instituto quedaba a 5 minutos de viaje de la casa de Ezequiel. Le voy a dar la razón a Ciro Siris, cuando decía que era Dicky del Solar, el padre, y bueno, sí, tiene un poco de eso, ¿no? Esto de no aceptar bajo ningún concepto el fracaso. Había una propaganda, una publicidad de Teis Sport hace muchos años, si la encuentro la voy a poner en la descripción. Un padre que durante un partido de fútbol le grita al hijo, dice, hay una pava, la imagen es una pava,
puesta a hervir, que va a ir bien, y se escucha al padre atrás gritando: dale, dale, corre, dale, dale, que sos una nena, que no corres. Bueno, y al final de la publicidad la pava hierve, el agua hierve, y se escucha el llanto del nene, ¿no? La presión que ejercen algunos padres ante ese fracaso posible de los hijos, que no es un fracaso, sino es no alcanzar una meta en un momento de la vida, simplemente. Y por otro lado, la unión, el sinónimo de decir que lo que es lo más caro es lo mejor, ¿será? ¿O será que el marketing que nos meten en la cabeza es realmente? Para que lo piensen y lo charlemos en la próxima de Zoom. Digo, no siempre lo que es lo más caro es lo mejor, pero bueno, evidentemente hoy que podemos reflexionar mucho y que tenemos tiempo para hacerlo, tal vez sea importante. Bueno, y además combo, ¿no? El instituto donde va a prepararse para el examen de ingreso está a 5 minutos de la casa de Ezequiel. Así que todo redondo. Capítulo 23. Acá va a dar un salto hacia el futuro cuando Ezequiel ya murió. ¿Sí? Nos va a dar una perspectiva desde ahí. Cuando murió Ezequiel descubrí que la tristeza me quedaba bien, que tal vez era mi estado natural. Comencé a usar ropa negra, a leer poetas malditos. Todos los días me recitaba un poema de Rimbaud que dice: ay, en fin, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que os expulsa. Mis compañeros de curso también tenían por momentos un aire triste o melancólico. Quizás la adolescencia sea en sí una etapa triste, el dolor de dejar atrás la niñez para convertirse en algo que ya somos, hombres, mujeres, solo virtualmente. Realmente no lo sé. Lo que sé es que la tristeza de ellos iba y venía. La mía parecía estar cosida a mis pies, como una carga de siglos sobre mi espalda. En las reuniones ellos reían y se divertían. Yo en cambio me quedaba parado en un rincón, como con aire perdido, como si no supiera divertirme, como si no supiera cómo pasarla bien. La tristeza. Bueno, todos los que perdimos a alguien alguna vez sabemos lo que es la tristeza y el dolor más profundo. Y siempre escuchamos la frase de que hay que dejar pasar el tiempo ante el dolor y que el tiempo es un buen amigo para solucionar esas cosas. Realmente es así. Lo que no significa que el dolor no pueda sobrevenir en cualquier momento cuando nos viene un recuerdo a la cabeza. Hay personas que no lo pueden superar nunca y caen en una depresión constante. Hay personas que lo superan y se ponen tristes por momentos, de vez en cuando. A mí me pasa, cuando recuerdo gente que ya no está. A muchos les pasa con sus mascotas, nos pasa con las mascotas. El dolor es algo que no podemos nosotros controlar, definir. Cuando vemos a alguien triste, no tenemos derecho a decirle ni a pensar que, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no puede? Si yo puedo superar, ¿por qué él no o ella no? Bueno, habría que pensar que justamente el dolor es parte de la vida y que no todos lo tomamos de la misma forma. Capítulo 24. En mayo comenzó la preparación en el instituto. Asistía lunes, miércoles y viernes por la tarde. Dejé definitivamente rugby y empecé a viajar solo y a disponer de más tiempo para mí. Mis padres, en especial mi padre, se deshicieron en recomendaciones. Si bien ya soñaban con mi egreso triunfal del Nacional Buenos Aires y yo aún ni había ingresado, por otro lado no les gustaba nada esa libertad que tendría, ni la posibilidad de que anduviera por la calle. Al principio querían ir a buscarme a la salida, pero mi madre estaba haciendo uno de sus innumerables cursos, aquel de pintura sobre madera. Para mi padre representaba perder alrededor de 2 horas sagradas de su trabajo. Cuando se dieron cuenta de que no había otro remedio, accedieron a dejarme viajar solo. Lo que yo quería era alejarme lo más posible de San Isidro, evitar la posibilidad de cruzarme con Mariano y que éste me ignorara. Para mí el instituto fue un enorme descubrimiento, el primero de todos los que vendrían después. El hecho de encontrarme con tantos chicos de mi edad, de distintos sectores sociales que vivían en distintos barrios, esa cosa en definitiva tan insignificante para cualquier otro chico, me maravillaba. No teníamos mucho tiempo para charlar, las clases eran bastante exigentes, aunque a mí, ya fue dicho, me gustaba estudiar y no tuve mayores problemas. No me sobraba el tiempo para relacionarme con los demás. Igual disfrutaba mucho sabiendo que estaba rodeado de desconocidos. Pensándolo ahora,
Veo que era más mi temor al desengaño luego de lo que había pasado con Mariano que otra cosa. Si no trabé amistad con ninguno de los demás no fue por falta de tiempo, sino por miedo. El 21 de julio, al comienzo del invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis, de todas las que tuvo durante su enfermedad. Enfermó de neumonía, estuvo bastante delicado, 10 días de internación de los que salió con prescripción médica de tomar AZT y sin trabajo. El AZT es lo que se daba en las primeras etapas del SIDA, que es un conjunto de vitaminas para levantar el sistema inmune, ¿no? Que nuestras defensas, que el SIDA se encarga de romper y destruir. Ezequiel trabajaba en un estudio de diseño gráfico desde hacía 2 años. En el momento de la internación, en su trabajo se enteraron de su enfermedad y lo echaron. Argumentaron razones presupuestarias. Ezequiel no les creyó. Después de la experiencia con Mariano, yo tampoco. Unos días después de que Ezequiel saliera de la clínica, vino la abuela a casa a charlar con mi padre. La abuela quería que papá se llevara a Ezequiel a trabajar a su oficina. Mi padre sostenía que no era necesario que Ezequiel trabajara, que podría venir a vivir a casa como antes y sin rencores. Y por otra parte sostenía que era lógico que se quedara sin trabajo, que él como empleador tampoco tomaría riesgos si un empleado suyo tuviera SIDA. Hay que pensar en los demás, decía. Para charlar mañana, ¿sí? Mañana no, cuando tengamos la charla de Zoom. Eso que hace el padre, ¿no? Primero lo echó, pero ahora que lo tiene que contratar, le dice que vaya a vivir a su casa. Raro, por lo menos raro. Último que leemos por hoy, 25. Cuando empezó a tomar AZT, Ezequiel se vio obligado a llevar una dieta sana y a realizar ejercicios para contrarrestar los efectos de la droga. Todos los días salía con Sacha a realizar largas caminatas y esas caminatas lo llevaban lunes, miércoles y viernes a la puerta del instituto donde yo estudiaba. La primera vez que lo vi parado en la puerta esperándome me temblaron las rodillas. A mí no se me había permitido ir a verlo a la clínica, es más, hacía más de 3 meses que no nos veíamos. Si bien yo estaba enterado de todo lo que pasaba, había desarrollado un sexto sentido para escuchar a mis padres cuando hablaban de él y además la abuela, siempre la abuela me contaba. Me sentía en falta por no haberlo ido a visitar. No me dejaron ir a verte, le dije sin saludarlo siquiera. Ezequiel sonrió, tenía una sonrisa apagada, todo él estaba apagado. No era ya la persona luminosa de antes, estaba asustado, algo de lo que no me di cuenta hasta que fue tarde. Ya sé, no importa, la abuela siempre me manda saludos tuyos. ¿No te molesta que te venga a buscar? Le contesté que no, por supuesto. Esa vez y las siguientes nos limitamos a caminar en silencio hasta la parada del colectivo con Sacha correteando entre ambos. A la semana siguiente, a la segunda semana, Sacha ya saltaba para recibirme apenas ponía un pie afuera del instituto, lo cual me hizo ganar la simpatía de muchos de mis compañeros. Sacha nos daba tema de conversación. Yo no me animaba a preguntarle acerca de su enfermedad ni de su dieta, entonces le preguntaba sobre la dieta de Sacha. Ezequiel me contaba qué le daba de comer y cómo lo cuidaba, de los libros que había leído para cuidarla bien. Se lo tomaba todo con absoluta seriedad. Sabía muchísimas cosas de los perros del Ártico, su historia, sus costumbres y sus diferencias con los perros de origen europeo. Hablando de ella fue que un día me dijo, y acá tenemos el origen del título, porque se llama así el libro. Uno de los motivos por los que quiero tanto a este perro es por sus ojos. Desde que estoy enfermo la gente me mira de distintas maneras. En los ojos de algunos veo temor, en los de otros intolerancia. En los de la abuela veo lástima. En los de papá enojo y vergüenza. En los de mamá miedo y reproche. En tus ojos curiosidad y misterio, a menos que creas que mi enfermedad no tiene nada que ver con que estemos juntos en este momento. Los únicos ojos que me miran igual, en los únicos ojos que me veo como soy, no importa si estoy sano o enfermo, es en los ojos de mi perro, es en los ojos de Sacha. Para pensar el tema prejuicios, ¿sí? Para pensar el tema prejuicios. Es muy importante si lo tomamos por ese lado para poder entender el tema del título y cómo somos las personas, cómo son los animales, a los que son vegetarianos, que de repente
uno cuando le cuentan no lo comprende, porque uno tiene otros hábitos, pero después cuando los escucha y cae en situaciones como esta, bueno, empezamos a entender todo un poco más lo que está pasando. De hecho, tiene una primera explicación en un murciélago, así que imagínense en alguien que se come un murciélago vivo. Así que bueno, vamos a seguir desde la próxima ahí, ya falta muy poquito, seguramente la próxima clase virtual ya lo terminemos, ¿sí? Les mando un abrazo muy grande. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel.